Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Veo que mayoritariamente volvemos a ser todas, pero bueno, esta es un poco la sal de estas reuniones. Así que bueno, encantadas de abrir este espacio virtual desde Farmamundi Aragón. Bueno, yo soy Isabel Funes, soy responsable técnica de la delegación de Farmamundi en Aragón. También está mi compañera Laura, que la veo por ahí también. Entonces, bueno, pues esto ha sido un reto que de nuevo, como sabéis, el COVID nos ha puesto patitas arriba. Todo lo que teníamos pensado, que era en modo presencial, era un curso dirigido a la Universidad de Zaragoza, a estudiantes de periodismo y también con profesionales de la educación. Está financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y como se nos desmanteló todo, inicialmente previsto para abril, pues nos hemos readaptado a este nuevo formato y decir que estamos muy contentas con la acogida, porque ha habido más inscripciones de las que podíamos asumir. Entonces esto significa que hay interés por la materia, lo cual esto ya pues es un éxito, ¿no? Todo el interés que ha habido, sobre todo relacionado con agentes de la comunicación, que es un poco lo que se pretendía. También hay caras conocidas, gente del sector de las organizaciones no gubernamentales. Y bueno, pues como os decía, Farmamundi es una ONG enmarcada en el ámbito de la salud, lleva casi 27 años bregando con diferentes proyectos, desde la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo, el área de logística humanitaria, que esto está basado fundamentalmente en el suministro de medicamentos a países del sur. Ahora también con el COVID hemos hecho aquí un refuerzo en toda la parte social en el territorio nacional. Y bueno, y dentro del ámbito, como os decía, de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, estas siglas que a veces no se entienden, EPDCG, somos así como las ONGs un poco farragosas en la nomenclatura, pues entendemos que ahí tenemos que estar todos y todas. No puede faltar nadie y, por supuestísimo, todos los agentes de comunicación sois un papel fundamental que sin vosotros y vosotras malamente vamos a poder transmitir a la sociedad todo lo que necesitamos transmitir, ¿no? Y como sabéis, un poquito hoy nos enmarcamos en esta estructura común de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como ese denominador común que puede posibilitar este diálogo conjunto. De esa parte, un poco os hablará Víctor de este contexto actual, de esta enmarcación en los ODS. Y como no me quiero enrollar más, que quiero que escuchéis a Víctor, os diré que es un verdadero placer que esté aquí Víctor por muchas cuestiones, bueno, porque su valía es probada, él tiene muchísima experiencia a nivel profesional, pero también considero que es una persona de un determinado bagaje, mucho bagaje a nivel personal, ¿no? Él ha bregado con muchas cosas y lo sigue haciendo con tremenda ilusión y encanto, ¿no? Sigue enamorando a un montón de personitas, de entidades, de empresas. Entonces, pues eso, os destacaré cosas de Víctor, voy a resumir porque si no nos pegaríamos toda la conferencia hablando de su currículum. Os diré que es sociólogo, es cofundador y director de Ecología y Desarrollo, conocida como ECODES, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial. Y bueno, como es miembro de tantos consejos, pues os diré que es miembro de algunos consejos como el panel de expertos en sostenibilidad de Sol Meliá, profesor asociado del programa superior de dirección en responsabilidad corporativa del IE Business School desde 2007. También es miembro asesor del Consejo de la Fundación Biodiversidad, de Triodos Bank, de CREAS Fondo Social, miembro del Consejo Asesor del Fondo Cooperación para el Agua y Saneamiento del Gobierno de España, del panel de consulta en transparencia y escucha activa ECOEMBES y también de la Fundación Hazlo Posible. Aparte de todo esto, también es cofundador de Sabores Próximos, una empresa de agricultura ecológica aquí en Tierras Mañas, y a mí me encanta una cosita que tiene su currículum, que la voy a destacar y ya os doy paso a Víctor. Dice, es autor de Caja de Herramientas para los Constructores del Cambio. Y esto es con lo que me voy a quedar, porque yo creo que si Víctor es algo, es un constructor del cambio, convencido, y yo lo conozco ya hace unos cuantos años y creo que su brillo en los ojos y su ilusión nunca ha cambiado, ¿no? Incluso ha ido a más. Entonces, desde ahí, desde ser constructores y posibilitadores de ese cambio, es desde donde hoy nos vamos a enmarcar y ya os dejo con Víctor. Y os diré que al final tendremos como unos 10 minutitos para que le hagamos alguna pregunta y por ser más ágiles, lo que vamos a hacer es que las vais a escribir en el chat y luego al final de la charla de Víctor
pues ya Irene hará la moderación de estas preguntas y bueno, nada, esperemos que disfrutéis muchísimo y bueno, seguimos al final de la charla. Gracias, Víctor. Muy bien, un placer, amigas, porque sois tan mayoritarias que hay que decir amigas, no Quique, y ya está, ¿no? Lo primero que quería decir es que es un placer, ¿no?, participar en esta iniciativa de Farmamundi, ¿no? La gente de la salud y la gente del medio ambiente muchas veces hemos estado divorciados, ¿no? Y esto es malo, ¿no? Porque en realidad, como yo creo que se ha puesto de manifiesto ahora en el coronavirus, pero antes también, la salud del planeta y nuestra salud están totalmente vinculadas, ¿no? Y yo creo que hemos hecho mal, desde el mundo, desde el punto de vista ambiental, ¿no?, en no explicar esto con claridad, que hay una conexión total entre la salud humana, ¿no?, y la salud del planeta, ¿no? Y la segunda cosa por la que estoy contento es porque Farmamundi forma parte de ese ecosistema, ¿no?, de lo que se llamaría cooperación para el desarrollo, ¿no? Y en realidad las organizaciones de cooperación al desarrollo hacen algo extremadamente difícil, ¿no?, que es corregir la miopía de la compasión, ¿no? Estamos muy habituados o estamos predispuestos casi genéticamente, ¿no?, a ayudar a alguien que al lado nuestro, un niño que sea, en la calle, le pasa algo, está llorando, reclama ayuda, ¿no? Y ahí casi es un instinto el de ayudar, ¿no? Pero no es tan claro ni tan fácil que nos conmovamos por el dolor que sucede a miles de Però millones. era Ayrton Rice i tres respectotes. No, Sí, compré Mateo 2 y había otra, hay 3. Hay otra. No sé eso es si insuficiente. Además, no pasa nada. alguien estaba hablando por ahí, no lo sé. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, ok. No, entonces estaba diciendo que estamos programados de alguna forma genéticamente para esa compasión de proximidad, ¿no? Pero la compasión a distancia física o temporal es mucho más complicada. Es decir, cómo conmovernos por algo que no vemos. De hecho, tenemos un refrán que dice ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? En la medida que no lo vemos, pues no lo sentimos. Entonces, la gente que está con Farmamundi trabajando, ¿no?, en ese ensanchar, ese corregir la miopía de la compasión, me parece que está haciendo algo muy interesante, ¿no? Y me contó Isabel que una parte muy relevante de la gente que estáis aquí estáis en el mundo de la comunicación, ¿no? Y también me interesó, y es un placer estar con vosotras, ¿no?, porque yo creo que en el fondo estamos ante un enorme desafío, que es hacer una enorme campaña de seducción masiva para un nuevo estilo de vida o para un mundo mejor, ¿no? Y ahí la gente que está en el mundo de la comunicación es un actor, lo ha dicho Isabel, fundamental, ¿no? Sin su concurso, sin su colaboración, sin su implicación, sin su protagonismo, esto es muy difícil de lograr, ¿no? O sea que en ese sentido me parece fenomenal. Yo quería hablar de 5 asuntos, ¿no? Uno, comentaros primero unos números, ¿no? Los números a veces hablan por sí solos, ¿no? Luego comentar que en realidad la humanidad tiene un plan, tenemos un programa común. En tercer lugar, señalar las dificultades de realización de ese plan, ¿no? En cuarto lugar, hablar de algo que no se habla mucho y es de las oportunidades que en realidad el coronavirus podría abrir, ¿no? La crisis del coronavirus podría abrir, ¿no? Y finalmente una reflexión final sobre el futuro, ¿eh? Este sería un poco mis 5 puntos claves, ¿no? El primero, los números. 38 grados, ¿no? 38 grados. En la ciudad siberiana de, voy a leerlo porque es muy complicado estas ciudades siberianas, ¿no? Verkhoyansk, a 5.000 kilómetros de Moscú, este sábado midieron 38 grados. Está dentro del círculo ártico. Y nunca había sido registrada esta temperatura, que en realidad pues, va muy bien para el verano de Zaragoza, ¿no? Estamos acostumbrados, pero no tanto para el círculo polar ártico, ¿no? Y de alguna forma es un indicador más, ¿no?, más de los muchos que tenemos para verificar que el clima ha enloquecido
y de su locura estamos pagando y vamos a pagar pues, las consecuencias, ¿no? Segundo número, 365. Los 365 son días que tiene el año, pero también es el número de fragmentos que por metro cuadrado se encontró, fragmentos de plástico, se encontró en una estación del Pirineo francés situada a más de 25 kilómetros del núcleo de población habitado, a más de 1.500 metros de altura, y midieron los fragmentos de plástico y en cada metro cuadrado había 365. Muchos de ellos extremadamente pequeños, ¿no? Lo cual nos dice que hemos cometido la locura, ¿no?, de invadir nuestra casa, la única que tenemos, de plástico, ¿no? Plástico que nos acabamos comiendo, que acabamos bebiendo y que acabamos respirando, ¿no? De alguna forma es una ratificación de lo que un ecólogo de primera hora decía, una de las leyes de la ecología, que decía: todo va a alguna parte. Es una ley muy sencilla, pero que con frecuencia olvidamos. Todo va a alguna parte, incluso a alguna parte lejana, porque seguramente esos fragmentos no se han producido en el Pirineo. A lo mejor vienen por el aire desde París, no lo sé, ¿no? Pero todo va a alguna parte. No hay magia, ¿no? Y esa idea mágica que seguramente muchos hemos crecido en las últimas décadas, ¿no?, pensando que dejábamos la bolsa de basura en el rellano y ¡puff!, desaparecía, había magia. Bueno, pues no parece que los Reyes Magos existan, ni tampoco parece que haya magia y que desaparezcan las cosas. Están aquí. Las vemos, no las vemos, pero están aquí con nosotros, ¿no? 5 semanas es lo que dijo la Agencia Estatal de Meteorología, que había aumentado el verano en los últimos 40 años. Y en realidad, bueno, pues esto lo dicen los científicos del clima, pero podríamos intuirlo la gente común, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque antes, cuando acabamos el curso, la gente que ahora tenemos canas, bueno, pues en realidad el verano empezaba cuando ya habíamos acabado el curso. Y ahora, con frecuencia, pues hay manifestaciones de padres y madres, en este curso no, porque no estaban los niños en el colegio, ¿no?, de niños achicharrados por el calor de los últimos días, las últimas semanas de la primavera, ¿no? Cuarto número, 1,7. 1,7 deberían ser las toneladas de carbono que emitiéramos per cápita, cada persona, las personas que estamos aquí, cada uno de nosotros, nosotras, ¿no?, por año. Contando en todo el número que estamos, que ya estamos más de 7.000, prácticamente 7.500 millones de personas en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, para hacer un planeta sostenible no deberíamos emitir más de 1,7. ¿Y cuál es la situación? Bueno, pues la situación es que los norteamericanos de media emiten 17, o sea, 10 veces más. Y nosotros, que somos mejores que los norteamericanos, ¿verdad?, pues solo, entre comillas, solo emitimos más o menos en torno a 7. No es tan fácil ser 10 veces mejor, que es lo que les tocaría a los norteamericanos, ser 10 veces mejor. Y tampoco es tan fácil ser 3 veces mejor, o 4 veces mejor, que es lo que nos tocaría a nosotros. No es tan fácil, ¿no? Si alguien se pone a correr 100 metros y los hace en 15 segundos, ¿no?, pues no es tan fácil que lo haga en 1,5, ¿verdad? No, no es fácil. Y por tanto, esos números nos hablan un poco de la dimensión del desafío ante el que estamos, ¿no? Número 5, 30. 30 años es la diferencia que hay entre la esperanza de vida en España, que está más o menos en torno a 82 años, 82 y pico, 82,8, y la esperanza de vida en Sierra Leona. Luego, si nosotros hubiéramos nacido en Sierra Leona, pues eso es lo que nos tocaría, ¿no? Y si nacemos aquí, pues eso es lo que nos toca. Son 30 años, muchos años, ¿no? Mucha vida, ¿no?, que reflejan
pues un poco el mundo extremadamente desigual, ¿no?, que vivimos y que tenemos, ¿no? Número 6, 40 segundos. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Por tanto, ya llevaremos unas cuantas personas suicidadas desde que estamos hablando, ¿verdad? Eso más o menos al año son unas 800.000 personas, que eso es más o menos el doble de los homicidios que hay en el mundo. Son muy dolorosos la gente que muere víctima de la violencia ajena, pero hay el doble de personas que mueren víctimas de su propia decisión. Número 7. 20. 20 veces pesan más los animales domésticos que los mamíferos salvajes. 20 veces son muchas veces, ¿no? Si nosotros pesáramos 20 veces lo que pesamos, pesaríamos bastante, ¿no? ¿Y qué dice esto del planeta que vivimos? Pues que hemos simplificado la naturaleza, rehecho a nuestra medida, ¿no?, llenarla de animalitos que nos gustan o que nos son útiles, acabar con los que no nos gustan o no son útiles, ¿no? Es decir, bueno, hemos hecho estamos haciendo un planeta de una forma acelerada a nuestra imagen y semejanza. Ahora en el siglo XXI hay un 1% de las ballenas que había en el mundo cuando empezó el siglo XX. Y número 8, el 1. El 1% más rico del mundo posee más del doble de la riqueza que poseen las 6.900 millones de personas con menos recursos del mundo. Pues son bastantes, 6.900 millones de personas son muchas personas, teniendo en cuenta que vivimos 7.000 y pico millones, ¿no? De alguna forma, ¿qué nos dicen estos números, ¿no? Porque los números, como ocurre cuando nos toman el pulso o nos miden la fiebre, ¿no?, son indicadores, ¿no? Pues usted tiene 36, pues no tiene fiebre, ¿no? Pues tiene 38, pues le pasa a usted algo, ¿no? Que decir, los números indican cosas, ¿no?, más o menos graves, depende un poco, no es lo mismo tener 38, 37 y medio que 38 y medio que 39, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Y los números, por tanto, indican cosas. ¿Qué creo yo que indican estos números? Uno, pues que hemos construido un mundo, ¿no?, el que tenemos una brecha enorme entre la economía, tenemos 3 grandes brechas, ¿no?, entre la economía y la ecología, de tal manera que cuanto mejor le va a la economía, peor le va a la ecología, a la naturaleza, ¿no? Y esa es una gran brecha, que si no la resolvemos, pues nuestro pronóstico como civilización es muy malo. Porque si cada vez, que es lo que está pasando, ¿no?, para que vaya bien a la economía, lo que tenemos que hacer es asfixiar más la naturaleza, como somos, que ese es un gran problema, dependientes de la biosfera y de la naturaleza, pues es que nos va a ir muy mal. Es que nos va a ir muy mal, porque somos bichos, o que lo olvidamos, ¿no? Necesitamos agua buena para beber, aire limpio que respirar, ¿no? Y fuera de una naturaleza acogedora no tenemos salvación, ¿no? Segunda ruptura, ¿no? Y de alguna forma vuestra entidad la refleja, ¿no? Tenemos una tremenda ruptura entre nosotros y los otros, ¿no? Hablamos de Sierra Leona, pero son los otros, ¿no? Hablamos de los talibanes, pero son los otros, ¿no? Y entonces lo que toca es, pues, nosotros sí, pues defendernos de nosotros, pero poner un muro para que no vengan esos que son otros, ¿no? Y mucho de lo que pasa tiene que ver con esa diferencia que algunos hacen extrema, ¿no?, entre nosotros y los otros, ¿no? Esos otros pueden ser otra lengua, otra religión, otra bandera, otros, no son de los nuestros, ¿no? Es eso, otra gran brecha de la que hablan estos números, ¿no? Y la otra gran brecha de la que hablan es que también tenemos brechas internas, ¿no? Seguramente
esa tasa alta de suicidios lo que está hablando es de que tenemos rupturas internas en nuestro propio yo, ¿no? Y tenemos que resolver esas tres brechas, ¿no? Que muchas veces están conectadas. No se puede, por ejemplo, resolver la brecha entre la economía y la naturaleza sin cambiar nuestra manera de estar en el mundo, sin cambiar nuestra relación con el mundo, nuestros hábitos, nuestra manera de ser, ¿no? O sea que por tanto tenemos esa conexión, ¿no? Segundo punto del que quería hablar, bueno, pero en realidad, de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, cuando hay una infección, ¿no?, en nuestro sistema inmunitario, para hablar en términos de salud, ¿no?, reacciona, ¿no? Nos atacan las bacterias, nos ataca el coronavirus, ¿no? Pues hay una reacción de nuestro sistema inmunitario, ¿no? De alguna forma, pienso yo, haciendo esa metáfora, ¿no?, que el sistema inmunitario de la humanidad ha reaccionado, reacciona, intenta decir, bueno, pues esto es que hay una infección grave, ¿no? Estos números lo que nos hablan de que hay una infección grave en la humanidad, ¿no? Y que tenemos que atajarla, tenemos que defender nuestra vida, ¿no? Nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Y en esa reacción de nuestro sistema inmunitario, en el año 2015 ocurrieron dos cosas de las que muchas veces no valoramos suficientemente, pero es todos los gobiernos nos pusimos de acuerdo en un programa común de la humanidad, que eran los 17 Objetivos de Desarrollo en septiembre, ¿no?, del año 2015 y el Acuerdo de París en diciembre del año 2015. O sea que el año 2015 dijimos, esto es lo que tendríamos que hacer entre todos, ¿no? Es verdad que no todo el mundo lo dijo con la misma boca, ¿no? Como a veces hablamos, hay gente que lo dijo con la boca pequeña, ¿no? Dijo, sí, sí, sí. Pero lo dijo y lo firmó, ¿eh? Y tenemos ese programa común. No es fácil tener un programa común cuando en realidad vivimos situaciones tan desiguales. Por ejemplo, la que pintaba antes, ¿no?, de 30 años de diferencia en la esperanza de vida entre un país y otro, ¿no? O países que son petrolíferos y otros que no lo son, países que hay muchas diferencias culturales, religiosas, económicas entre los países. Y sin embargo, nos pusimos de acuerdo en que esto es lo que toca hacer, ¿vale? En general, como recogen esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de una forma más concreta, desde mi punto de vista, el gran tema sin cuya resolución los otros temas no tendrán buen pronóstico, que es el cambio climático, que fue el Acuerdo de París. Nos pusimos de acuerdo en eso, ¿no? Y es verdad que con distintos compromisos, con distintos grados de compromiso, con distintos, ¿no? Pero nos pusimos de acuerdo en eso y tenemos un plan, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no?, porque sabemos qué hacer. Punto 3. Bueno, ¿cuál es el pero? El pero es que, bueno, sí, tenemos un plan, pero en realidad hay gobernantes que en la práctica lo niegan, ¿no? Algunos lo niegan con los hechos y otros con los hechos y las palabras, ¿no? El caso de Trump sería muy claro, ¿no? No solo lo niega con los hechos, sino es que lo dice, ¿no? Dice que no, que es eso de problemas comunes de la humanidad, ¿no? Y qué es eso de soluciones comunes de la humanidad. Que América primero. Bueno, cada cual que se lo organice como pueda, ¿no? Nosotros nos ponemos un muro y nos defendemos para que no nos invadan y ya está, ¿no? ¿No? Y nosotros tenemos nuestro petróleo y nosotros, ¿no? Bueno, es lo que dice Trump, pero algo parecido dice Bolsonaro, ¿no? Quiere decir que hay voces que cuestionan de una forma expresa y clara, ¿no?, que ese plan, que ese programa común de verdad sea bueno para la humanidad, ¿no?, o para el país desde el que hablan, ¿no? Y por tanto tenemos ahí un gravísimo problema con gente que está reivindicando mi tribu,
mi bandera, mi, ¿no? Frente al nosotros, pues reivindica el mi. Luego ahí tenemos un gravísimo problema. Incluso los países que a veces no hacen este discurso tan extremo, tan alocado, ¿no? De cuestionar todo el programa común de la humanidad y las instituciones multilaterales de las que nos hemos dotado, ¿no? En el caso incluso en plena pandemia, Trump dice no, y no voy a apoyar la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero incluso hay países que no hacen este discurso tan brutal, ¿no? Pero en realidad, presos del cortoplacismo electoral, están de alguna forma más velando por sus intereses particulares, ¿no? Que por los intereses generales de la humanidad, por los bienes comunes, ¿no? Cuando digo eso, prácticamente digo todos, ¿no? El ministerio que lleva los temas de pesca en España, pues seguramente piensa que, claro, es que tiene que defender los intereses de los pescadores y que entonces, claro, españoles y que nuestra flota. Entonces, aunque lo suyo sería que dejáramos de pescar, ¿no? En determinadas especies o en determinadas zonas, pues que yo tengo que defender, porque si no lo pesco yo, lo pescarán otros y vendrán los japoneses, lo llevarán, ¿no? Entonces hay una pelea en esa defensa de los intereses particulares de cada país, ¿no? A veces ya no son los intereses particulares de cada país, son el cortoplacismo electoral. Sé que tengo que hacer esto, lo quiero hacer, pero lo haré más tarde porque ahora tengo elecciones, ¿no? Entonces esto no me va bien decirlo, porque puedo perder votos. Y si pierdo votos, pierdo el poder y entonces, fíjate, lo mal que le va a ir a mi país si yo pierdo el poder, ¿no? Porque yo soy bueno para mi país, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema que es el cortoplacismo electoral, ¿no? Y ahora se ha añadido, ¿no? Lógicamente, todo lo que es la pandemia, ¿no? Y entonces en la pandemia sanitaria que se ha mezclado, ¿no? Con la pandemia económica, con la pandemia social, ¿no? Puede parecer, ¿no? Y ese es el grave riesgo, de que se diga, muy bien Farmamundi, ¿no? Muy bien, amigas de comunicación, muy bien, está muy bien eso que decís, oye, pero mira, ahora estamos en otra, ¿sabes? Estamos en que sí o sí, estamos en un momento de extrema necesidad, tenemos que resolver estos millones de desempleados, tenemos que, luego cuando ya salgamos de esta, ya nos dedicaremos a esto que decís, porque ahora lo que toca es lo que toca, ¿no? Como, bueno, ahora estamos en otra urgencia, ¿no? Estamos en una urgencia muy grave y no podemos aquí, ¿no? Que en el fondo está pasando, ¿no? Es decir, bueno, ahora está muy bien la cooperación al desarrollo, pero hombre, pero es que ahora, fíjate, pues ahora con la que estamos, oye, primero será que resolvamos nuestros problemas, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay un grave riesgo, ¿no? De que todo lo que es el Programa Común de la Humanidad, ¿no? Los ODS, ¿no? O el Acuerdo de París quede replegado a que mejoren los tiempos. Bueno, cuando ya haya cambiado un poco el clima económico, cuando haya cambiado esto, pues ya volvemos a hablar de esto, ¿no? Esta es la situación, ¿no? Por eso yo me he esforzado, ¿no? en tratar de ver, y eso sería la otra parte, la cuarta parte de mi intervención, ¿no? Que yo os quería comentar. Bueno, pero habría en la pandemia que hemos pasado, ¿no? Señales, ventanas de oportunidad que se han abierto sobre las cuales anclar el cambio hacia la construcción de este programa común de la humanidad, de los ODS del Acuerdo de París, ¿no? Es obvio que con cualquier situación, ¿no? Viene preñada siempre de riesgos y a la vez de oportunidades, ¿no? Y es obvio que lo que estamos viviendo con una pandemia, con un dolor enorme en el mundo, ¿no? 500.000 prácticamente de muertos, más de 9 millones de infectados, familias, pues es normal, ¿no? Que haya muchos riesgos en esto, y lo hay, ¿no? Yo me he fijado más en las oportunidades, que son las que quiero compartir con vosotras, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que desarrollar una especie de moral pública anticíclica, ¿no? Cuando las cosas van mal, pues hay que escudriñar
en lo que ocurre en la realidad las señales de esperanza. Ya volveremos a ser pesimistas cuando las cosas vayan bien, ¿no? Pero ahora justamente van mal, ¿no? Lo peor que podemos hacer es sumirnos en una espiral de desesperanza. Porque el cambio social está totalmente conectado con la esperanza. Decía André Malraux, un escritor francés, que el motor de la revolución es la esperanza. Y si lo vemos es así, en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Si yo miro mi reloj, ¿no? Y por la hora que es y por la hora a la que sale el tren, creo que no voy a llegar, no tengo esperanza en que voy a llegar, pues ya no corro. Es así, ya no corro. Y si creo que sí, que todavía tengo una oportunidad, que puede ser, entonces me pongo a correr, ¿no? Y a lo mejor llego, a lo mejor no, pero a lo mejor llego. Pero desde luego, si creo, si no tengo esperanza en que puedo llegar, entonces ya no corro. Porque la esperanza está totalmente conectada con la voluntad. Y por tanto, yo voy a compartir con vosotras algunas oportunidades que yo veo que la crisis del coronavirus ha abierto. Las oportunidades no son hechos. Yo no digo que esto vaya a ocurrir. Yo digo que podría ocurrir, o que habría probabilidades, o que son pequeñas palancas en las que nosotros podríamos apoyarnos, la gente que quiere construir un mundo mejor, ¿no? Pero no está escrito que así sea. Entonces, la primera, ¿no? La primera oportunidad es que yo creo que en la crisis, en la pandemia, todos hemos visto y que ha sucedido algo inaudito. Y ha sucedido que la economía del mundo se paró. Eso era algo inaudito e inesperado. Nadie, el 1 de enero de este año, pensábamos que algo así podía ocurrir, ¿no? Y de alguna forma también lo que prueba es que el futuro nunca está totalmente escrito. Ni en clave positiva, porque efectivamente no necesariamente va a ocurrir lo mejor de los mundos, pero tampoco en clave negativa. Y por tanto hay una ventana de oportunidad, ¿no? No neguemos, hay futuros más o menos probables o improbables, pero no está escrito el futuro. Por tanto, a veces lo improbable, pues también sucede, ¿no? Era altamente improbable que en todo el mundo se confinara la mitad de la población mundial y que pasara lo que ha pasado. Pero ha sucedido. Por tanto, ahí yo creo que es muy importante para los constructores del cambio entender que el futuro no está escrito y que hay probabilidades de que suceda. La segunda oportunidad que yo veo, ¿no? Ha ocurrido también algo extremadamente sorprendente, que es que la economía se paró y se ha puesto al servicio de la salud. Vosotros sois una entidad y no estabais para nada acostumbrados a esto, ¿verdad? En el que los indicadores más importantes durante semanas y semanas no eran el PIB, la renta, sino todos estábamos pendientes de los telediarios que empezaban ¿con qué? Con números que hablaban de fallecidos, infectados, enfermos, letalidad, de lo prioritario durante semanas en el mundo, y en muchos países todavía es así, es la salud, la salud, la salud. Bueno, también era muy sorprendente y muy difícil de lograr, ¿no? ¿Podría ser esto un precedente en que al fin se reconozca que la economía no es un medio, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para fines superiores, como por ejemplo la salud, o el bienestar, o la felicidad? Bueno, no está escrito, pero hay un precedente de que la economía se subordinó a el interés de la vida, ¿no? Sobre esto podríamos construir el que la economía se subordine al interés de la salud del planeta en el caso del cambio climático. Bueno, no está escrito, pero tenemos un cierto precedente, ¿no? 3. El mundo, ¿cómo vamos de tiempo? Tendría que ir un poco acelerando, ¿no? Bueno, el mundo ha constatado, ¿no?, el enorme coste de desoír las advertencias de los científicos, ¿no?
porque en realidad la pandemia, este tipo de virus, ¿no? Pues estaban avisadas, ¿no? Y para los científicos, los epidemiólogos, no ha sido una cosa sorprendente. Dice, bueno, esto ya habíamos dicho, ¿no? Ya habíamos avisado, ¿no? Pero no se hizo caso, no se hizo caso a los científicos, ¿no? Y ahora lo que hemos constatado es el enorme coste de desoír las advertencias de los científicos, ¿no? Bueno, lo suyo sería que de esta lección, de esta experiencia amarga, aprendiéramos y dijéramos, pues también tiene un coste enorme desoír las advertencias de los científicos del clima. No deberíamos repetir el error tan brutal, ¿no? Porque el coste está siendo, no ha acabado todavía, pero está siendo enorme en vidas humanas, en dolor, en precariedad, ¿no? En desempleo, es enorme. Pero, pues prevengan este coste, ¿no? Entonces, ahí pienso que se podría utilizar esto como precedente. Oportunidad número 4, ¿no? Yo decía antes que los telediarios empezaban hablando del número de muertos, ¿no? Y entonces lo veíamos en lo macro, en los telediarios, ¿no? Pero a veces lo veíamos también en lo micro. Mirábamos a nuestro alrededor, ¿no? Y teníamos un primo, un familiar, un amigo de un amigo, ¿no? Que nos contaban que pues había fallecido, había enfermado, ¿no? Y cuando la muerte se hace presente, ¿no? En los días y las noches, pues todos nos sentimos un poco empujados, ¿no? A revisar no tanto la muerte, sino cómo vivimos, ¿no? ¿Estamos viendo bien? ¿Podemos decir que hemos vivido una vida plena antes de palmarla? Bueno, y ese repensar el sentido de la vida, ¿no? Pues a lo mejor podría llevar a repensar nuestros hábitos, nuestros comportamientos. De hecho, en lo personal, ayer hablaba yo con un amigo que me decía, hace 12 años me dio un infarto y desde entonces, pues efectivamente, desde entonces había cambiado cosas, hábitos esenciales de su vida, ¿no? Es decir, que es en las crisis donde la gente pues aprovecha para cambiar porque le da energías, ¿no? Lo que ha visto, lo que ha vivido, ¿no? Bueno, pudiera ser que de esa cercanía de la muerte en estos días sacáramos energías para cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de consumo. No está escrito, pero pudiera ser, ¿no? Quinto, hemos visto en la crisis también que los países, cuando hay crisis grande, ¿no? Pues bueno, el comercio se rompe. Turquía, que tenía los respiradores, dijo, no, sí, me los ha pagado España, pero yo los quiero para mí, yo los necesito para mí, ¿no? En las crisis las cosas no funcionan como funcionaban, ¿no? Y eso yo creo que deberíamos aprender, ¿no? Y hay una oportunidad para plantearnos una globalización más racional y más prudente. Por ejemplo, una enseñanza que yo creo que deberíamos sacar es decir, bueno, pues tenemos que tener una industria básica en las cosas básicas para la sociedad. No podemos estar mendigando que es que viene un avión, pero vale, bien, sí, no pasa nada por vivir mendigando que vengan corbatas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más da si no vienen, no? No pasaría demasiado, ¿no? Pero hombre, que no vengan alimentos, que no vengan mascarillas, que no vengan no sé qué, tenemos un problema, ¿no? Entonces, podría ser que incrementáramos la resiliencia de nuestras ciudades y nuestras regiones. Pues debería ser, y hay una oportunidad para plantearlo, ¿no? 6. El coronavirus también ha tenido otro efecto, que en el fondo es pedagógico, y es que nos ha hermanado como especie. Que sepamos, el coronavirus no distingue demasiado si uno vive en un país, en otro, si tiene una piel, otra, si tiene una creencia, una lengua, da igual, ¿no? Somos seres humanos, luego somos semejantes, luego nos ataca a todos por igual, ¿no? Y eso en realidad nos revela algo que debería estar, pero no está tan claro, que es que somos seres humanos y que hay una fraternidad planetaria. Isabel hablaba al principio de ciudadanía global, el sentimiento de ciudadanía global. Bueno, pues a lo mejor sobre ese dolor común, ¿no?, de la pandemia podemos construir este sentimiento de ciudadanía global y entender finalmente que los problemas comunes globales solo se resuelven con acción común global, ¿no? ¿Lo haremos? No lo sé,
pero hay una oportunidad anclada en la experiencia de que así lo construyamos. Punto 7. Vivimos al principio de la pandemia como los líderes graciosos del mundo se mofaban y se reían del coronavirus, del bichito, de la fiebrecita y tal, ¿no? Incluso Johnson, ¿no? Que se rió menos cuando le tuvieron que meter en la UCI, ¿no? Y ahora todo el mundo no confía tanto en las ocurrencias de Trump de que se hay que tomar más o menos lejía, ¿no? O ponerse rayos ultravioleta, sino confía en que la investigación científica de los científicos serios y responsables pues nos resuelva el tratamiento y nos resuelva la vacuna. Bueno, pues ahí le hemos dado un portazo, ¿no?, a todos estos enfoques populistas estúpidos, ¿no?, de negar la ciencia, ¿no? Podría ser, por tanto, que aprovecháramos esto para reivindicar el papel de la ciencia, también en el caso del cambio climático y en relación con los ODS y con todo. Pues deberíamos, ¿no? Punto 8. En realidad, lo que los países estaban respondiendo con los ODS, con el coronavirus, tiene bastante que ver con qué tal habían cumplido, ¿no? Qué tal habían cumplido los ODS, ¿no? Y todos tenemos claro que en realidad, si el coronavirus hubiera llegado con los deberes hechos, desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, pues hubiera sido menos letal, ¿no? Por ejemplo, en la crisis hemos visto que Alemania tenía, oh cielos, 29 UCIs por cada 100.000 habitantes. Y nosotros teníamos 9. De 29 a 9. Pero nosotros tenemos más aeropuertos que ellos. Muchos de ellos sin uso. Ajá. Entonces, esto a lo mejor va de tener más bienes comunes, pero mejores bienes comunes. Porque estar pagando un bien común de un aeropuerto que es común, pero que no se utiliza para nada, pues es estúpido. Estar pagando unas UCIs, pues a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Entonces, yo creo que también puede haber una oportunidad para repensar la importancia de los bienes públicos comunes, ¿no? Y de y que no solo sean más, sino que sean mejores, ¿no? Punto 9, ¿no? Todos salimos un poco de los comienzos de la desescalada con hambre de naturaleza, ¿no? No sé si os pasó a vosotras, ¿no? Pero yo lo sentía, teníamos hambre de naturaleza. ¿Por qué teníamos hambre de naturaleza? Nos habían encerrado en un calabozo que era alejados ¿de qué? Pues de nuestra madre naturaleza. Es que somos bichos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ese hambre de naturaleza, ese sentimiento, debemos aprovecharlo para construir ciudades, ¿no? En las que reconciliemos al final la tecnosfera y la biosfera, y que no sean ciudades en las que vivamos esa extrañeza de la naturaleza, ¿no? Acelero porque si no me gustaría que quedara tiempo un poco para preguntas y debate, ¿no? Los vecinos también nos hemos redescubierto, yo cuento mi caso, ¿no? Yo no me sabía el nombre de los hijos de mis vecinos, de los niños, ¿no? Ahora me lo sé. ¿Por qué? Pues salíamos juntos en los balcones, ¿no? Y eso yo creo que ha propiciado también movimientos, iniciativas de llevarles alimentos a los mayores, de un sitio, es decir, iniciativas solidarias, de cooperación, ¿no? Pudiera ser que ese sentimiento de pertenencia que es fundamental para una vida plena y buena lo fundáramos más en la vecindad, ahora que el trabajo tenemos dificultades y con la renta básica no va a estar. Bueno, pues pudiera ser que hubiera una oportunidad de construir comunidades vecinales con mayor sentimiento de pertenencia y más cooperación, ¿no? Punto 11. Los gobiernos, todos, también en el español, en el boletín oficial discriminó entre actividades esenciales y no esenciales, ¿no? Usted es esencial, puede abrir. Usted es una peluquería, no puede abrir. Usted tiene una tienda de modas, no puede abrir, ¿no? Bueno, esto se parece bastante a lo que en su momento dijo Gandhi, ¿no? Que Gandhi decía, la tierra tiene lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades, pero no lo suficiente para satisfacer todos nuestros deseos, ¿no? Es verdad que fue una austeridad impuesta, ¿no?
no le dejo que vaya a comprarse usted una camisa chula, ¿no? Pero sí le dejo que vaya a comprar tomates, ¿no? Bueno, sobre esa experiencia donde también muchos experimentaron, seguramente por primera vez, que no necesitan tanto para vivir bien, bueno, pues a lo mejor podíamos construir una cultura de mayor austeridad voluntaria. Punto 12. Yo antes he dicho, la salud gobernaba los días. Y hemos descubierto que la salud del planeta y la salud humana están conectados, ¿no? Y si la política pública siguiera con esta prioridad de la salud lo primero. Bueno, ahora hay más oportunidades que antes, desde luego que sí. Deberíamos aprovecharlas, ¿no? Punto 13. A la pandemia sanitaria se ha sumado la pandemia económica y la pandemia social, y la emergencia climática no ha desaparecido. Como veíamos los números que yo hablaba de la temperatura en el Ártico este sábado pasado, ¿no? Y todos los gobiernos, para afrontar esa recesión de más de 2 dígitos de la economía mundial, pues están planteando que deben hacer endeudarse, políticas de estímulo, ¿cierto? Ahí efectivamente podemos desaprovechar esa oportunidad, porque podemos invertir recursos en la economía del ayer, o podemos aprovechar esos recursos para construir la economía y la sociedad que queremos, invirtiendo en la economía del mañana. No está escrito que lo hagamos, pero hay una oportunidad también de acelerar la transición a esa economía. Y punto 14 y última oportunidad, que hay más, pero yo he entresacado estas, ¿no? La crisis yo creo que ha provocado una masiva cura de humildad, ¿no? Yo hablaba antes de la soberbia de Johnson, ¿no? Cuando se mofaba, ¿no? Y que luego pues sufrió una cura de humildad cuando te tienen que intubar en la UCI, ¿no? Pero en general hemos visto que los gobiernos pedían a otros gobiernos que les mandaran mascarillas, pedían ayuda a las empresas pedían que el gobierno les subvencionara, todos decíamos que felicitábamos a los sanitarios, es decir, todos estábamos reconociendo que necesitábamos a los otros, ¿no? Bueno, pues sobre esa cura de humildad a lo mejor podemos construir una activa política de alianzas entre unos y otros, ¿no? Y reconocer que finalmente todos nos necesitamos a todos, y que tenemos que entrar de una vez en tiempos de suma y de multiplicación y dejar de estar tan envueltos en las políticas de resta y de división, ¿no? Bueno, pues eso es una oportunidad. Estas oportunidades que yo cuento no son hechos. Podemos aprovecharlas o no podemos aprovecharlas, ¿no? Pero yo creo que es mucho mejor centrarnos, un poco y con esto acabo, no en reflexionar mucho sobre la probabilidad de que ocurra tal o cual cosa en el futuro, ¿no? Sino que nos centremos en construir el futuro que necesitamos, el futuro que queremos. Esa, desde mi punto de vista, debe ser la disposición. Y para eso, para esa construcción del mundo que queremos, que tiene que ver, desde mi punto de vista, con ese programa común de la humanidad, que son los ODS, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que veamos y entrenar la mirada para verlas. Porque muchas veces nos ponemos unas gafas, ¿no? Que no dificultan esa visión de las oportunidades, ¿no? Entonces, amigas, ¿construimos finalmente el mundo que queremos? Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Ahora, si queréis, si os parece, podéis enviar por chat las preguntas y así yo creo que ahorramos un poquito de tiempo para que quepan un poquito más y que haya más debate. Bebo agua que me he deshidratado. Claro. Vale, pues tenemos aquí una pregunta de Raquel que dice: en los últimos años la ciudadanía ha empezado a concienciarse más con respecto al tema del medio ambiente, pero por otro lado están los negacionistas. ¿Crees que estos negacionistas pueden suponer una amenaza preocupante en el avance que se está realizando? ¿Se debería hablar más de la problemática en distintos medios de comunicación? Veamos un poco el campo de los negacionistas, ¿no? Trump niega el cambio climático, ¿bien? Y de hecho está haciendo políticas públicas peligrosas y
dañando la acción climática. Pero a la vez, nunca se han cerrado más centrales de carbón que con Trump. Se han cerrado más centrales de carbón con Trump que con Obama. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico es estúpido invertir en combustibles fósiles. Un día que tenía que ir a Madrid a dar una charla sobre estos temas, cambio climático y tal, me vino fenomenal que en El País había 4 páginas de publicidad pagada de Repsol, ¿no? En la primera decía Repsol, energía para todos, para todo, ¿no? Y entonces hablaba de que Repsol te vendía electricidad renovable. Decía en la otra Repsol y eficiencia energética y te comentaba lo que estaban haciendo, en otra energía compartida y te decía lo que estaban haciendo. Y, es decir, y Repsol estaba, que lo podéis ver en los esto, anunciando que yo no solo te vendo gasolina y petróleo, y ahora te vendo electricidad verde, te vendo tal. ¿Por qué? Porque renovarse o morir, tienen que caminar en esa dirección, ¿no? Entonces yo creo que incluso la gente que está frenando no lo hace diciendo de una forma burda, el mundo no va por allí, ¿no? El sector del automóvil, por ejemplo, europeo, ¿no? No está diciendo que no hay que ir hacia el coche eléctrico, ¿no? Lo que dice, pero no vayamos tan rápido, porque tenemos que proteger el empleo, ¿no? Entonces necesitamos subvenciones para que la gente renueve sus vehículos y tal, y que esas subvenciones se puedan comprar con motores con diésel y con gasolina. Quiere decir que los negacionistas explícitos ahora son una minoría que yo simplemente los ignoraría, ¿no? Me concentraría en construir con aquellos que quieren avanzar, ¿no? Muchas veces le damos demasiada importancia, ¿no? A las opiniones de los otros cuando lo que tenemos que construir es nueva realidad, ¿no? Y cada vez hay más gente dispuesta a construir esa nueva realidad, ¿no? Entonces yo diría, concentremos en esto, ¿no? Los medios de comunicación efectivamente no deberían dar cobertura equidistante, ¿no? Es lo mismo que si dieran cobertura equidistante. Oh, hay gente que dice que la Tierra es redonda. Pues vamos a traer a otro que dice que la Tierra es plana. Vamos a hacer un debate. ¿De qué estamos hablando, no? Es que siempre va a haber. Siempre va a haber. Hace poco, el año pasado, no sé si estuvisteis en una exposición, porque eran los 500 años de la vuelta al mundo, del Cano, ¿no? Bueno, pues 500 años después de que alguien dio la vuelta al mundo y comprobó que sí, que era redondita, ¿no? Porque volvió al mismo sitio, pues hay gente que sigue que hay terraplanista. ¿Qué le vamos a hacer? Pues es que va a haber siempre gente que niegue todo, ¿no? Bueno, una proporción de... Bien, pues que sigan, ¿no? Pero no les deberíamos prestar más atención de la debida, ni como sociedad, ¿no? Ni como medios de comunicación. Vale, a ver. ¿Alguien más se anima? Mira, a ver. Mira, Silvia pregunta, ¿cuál consideras que es la forma adecuada de informar sobre el cambio climático en los medios de comunicación? Para no provocar alarmismo, pero otorgándole la importancia que tiene. Pues yo creo que esto es muy relevante lo que dice Silvia, porque yo creo que lo hemos hecho mal todos, ¿eh? Los medios, yo creo que lo han hecho mal, pero también las organizaciones ambientales como la nuestra lo hemos hecho mal, porque yo creo que hemos lanzado un poco como 2 discursos. Uno, el científico, no hay tantas partículas por millón en tal, y la gente, sí, tantas, no sé qué, el 0, no sé qué, tal. Se pierde un poco en este mensaje, ¿no? Además, el carbono es una cosa que no se ve, para paliarla más es que no se ve, ¿no? Y el otro discurso que hemos empleado mucho es la catástrofe, ¿no? Ojo que viene la catástrofe y tal, ¿no? Entonces yo creo que no hemos resaltado suficientemente y hemos identificado, al hablar así, ¿no?, el cambio como algo negativo. Fíjate, vamos a perder, tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que sacrificarnos, ¿no? Y no hemos, por ejemplo, visibilizado que en realidad el mundo al que deberíamos ir es un mundo mejor. Porque el que las ciudades haya más transporte público, más transporte en bicicleta, más transporte andando, no sé qué, bueno, es mejor para nosotros, para nuestra salud, para nuestro bienestar, para nuestros hijos, para nuestros ancianos, ¿no? Es mejor. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema que andemos más? Que nos dicen, ¿dónde está el problema que para combatir el cambio climático comamos
sigamos una dieta más rica en plantas. Es lo que nos dicen los médicos también, ¿no? Es decir, que no hemos resaltado suficientemente, ¿no?, el mensaje positivo en relación con esto, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que podrían hacer los medios es resaltar, visibilizar el mundo que las características benéficas y las experiencias y las iniciativas de ese nuevo mundo que tenemos que construir, ¿no? De hecho, cambio climático y desastres casi va de la mano, ¿no? Entonces siempre es un poco, oh, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto, ¿no? Pero no decimos, pues hay una granja de cerdos en Fraga que está funcionando solo con la energía del sol. Porque el cambio funciona por imitación. Y en la medida en que revelamos estos ejemplos positivos, hay gente que se anima a caminar en esa dirección. Entonces yo creo que los medios y la sociedad, todos, también deberíamos reflejar mejor esos cambios que ya se están produciendo, porque en realidad la transición está en marcha. Lo que hay que hacer es acelerarla. Está en marcha. Pero el ritmo es insuficiente, porque todavía los problemas están creciendo a mayor velocidad que lo hacen las soluciones. ¿Hay soluciones? ¿Hay alternativas? Sí. Pero todavía el ritmo de esas soluciones alternativas es menor al ritmo en el que aumentan los problemas, ¿no? Yo quería hacer como una reflexión, si me permitís, que me parece muy interesante esta ventana que se ha abierto sobre cómo lo hemos hecho hasta ahora, y no es cuestión de flagelarnos, ¿no? Pero es verdad que no lo hemos hecho muy bien, tanto las ONGs como posiblemente los medios de comunicación. Al final no hemos conseguido conectar con la ciudadanía, ¿no? Con algo que le mueva, con algo que sea cercano, porque es como, o vamos a la catarsis y a la catástrofe, es decir, bueno, ¿y yo qué hago con Sierra Leona? ¿O yo qué hago con el lindano? O sea, es decir, a mí no me toca. Entonces, ¿cómo ahora que Víctor ha abierto un escenario, por ejemplo, de 14 oportunidades sobre unos tiempos recios que nos va a tocar bregar, porque está claro que, como decía Víctor, no van a estar de moda los ODS ni la cooperación al desarrollo, o sea, nos vamos a tener de nuevo que reinventar. Ahí yo veo fundamental que aunamos esfuerzos en ese diálogo conjunto, y los medios de comunicación sois fundamentales en esto, es decir, de qué manera atractiva, pero que te toque a ti, que no sean los otros, o sea, que no sea algo que está ajeno, porque yo creo que al final hemos lanzado estos mensajes y no han conectado no han conectado en lo profundo con algo que a mí me toca. Es como, bueno, esto que cuentan las ONGs de Nicaragua. Bueno, Nicaragua no sé ni dónde está en el mapa. O sea, es decir, cómo acercar a algo que nos toca como seres humanos, porque yo creo que eso es uno de los retos. A veces incluso con los lenguajes que utilizamos, no son lenguajes cercanos. Yo, porque mucha gente que hablas dice, ¿pero de qué habláis? Es que no me entero. O sea, no estamos sabiendo llegar por lo que sea. Y no es hacer autocrítica, pero creo que ahí sí que se tiene que abrir una ventana de oportunidad y de diálogo conjunto, es decir, de qué manera vamos a rentabilizarnos mejor los mensajes, porque se hacen cantidad de cosas, hay cosas muy bonitas y que al final, en el fondo, estamos un poco en nuestra burbuja, ¿no? En nuestra albufera de decir, bueno, aquí estamos muy a gustito en nuestro chiringuito, pues, por ejemplo, aquí en Aragón, de la FAS, la Federación Aragonesa de Solidaridad, y al final esa relación con la ciudadanía no se da lo bien que todas y todas esperamos. Entonces, bueno, es una reflexión conjunta sobre cómo hacerlo mejor. Con lo que dices, hay un sentimiento, ¿no?, de impotencia, ¿no? De impotencia. Por ejemplo, voy a traer un hecho. Si os recordáis, hace poquito los incendios en la Amazonía, ¿no? Que provocaron una reacción incluso de Macron en el G7 cuando fue la reunión última en Biarritz, ¿no?, en el que decía, bueno, la Amazonía, tal, los acuerdos con la Unión Europea, ¿no? Entonces, que provocaron una reacción de Bolsonaro diciendo, la Amazonía no la toquéis, es nuestra. Entonces, la gente que vemos desde nuestra casa en la televisión el fuego de esos incendios, ¿no?, y que nos sacan de repente fotos, señales de todo esto, ¿no?, pues se nos encoge el ánimo, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Y los ejércitos desanimados no ganan ninguna batalla, ¿no? Con ese ánimo deprimido, ¿no?, con ese ánimo que no puedo hacer nada, ¿yo qué puedo hacer? Estoy en Zaragoza, estoy en Valencia, estoy en Sevilla, pero ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿No? Si es una cosa
de líderes mundiales que me superan, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacer un esfuerzo por empoderar, ¿no? Es un poco ese verbo un poco extraño a la gente, decir, tú eres más poderoso de lo que crees. De hecho, ¿qué podrías hacer para salvar la Amazonía? A lo mejor podrías ir a tu súper y decir, buenas, o me dice usted de dónde procede la soja que ha alimentado a este pollo que le estoy comprando, o no le voy a comprar el pollo, ¿no? El de la carnicería se quedaría estupefacto y diría, pero yo qué sé. Y entonces el consumidor le debería decir, pues averígüelo. Y esa cadena, ¿no?, de preguntas acabaría provocando efectivamente el boicot, ¿no?, a los a productores de soja brasileña que deforestan la Amazonía, porque de hecho hay una certificación soja procedente de, ¿no? Pero le estaríamos diciendo al ciudadano, usted tiene poder, no lo utiliza, pero tiene un poder enorme. Entonces yo creo que también tendríamos un poco que ver cómo conectar lo global, que siempre nos deja una sensación de impotencia, ¿no?, de problema enorme, y yo estoy en mi casa, ¿qué puedo hacer? Pues es que, como puedo hacer poco, pues no hago nada, ¿no? Entonces, ese sentimiento de impotencia deberíamos combatirlo, que es muy negativo, mostrando y construyendo iniciativas de acción que permitan que la gente perciba que sí que puede hacer algo, que por supuesto que puede hacer algo, ¿no? Pero a menudo no somos pedagógicos en eso de qué es lo que puede hacer, ¿no? Vale, pues si os parece hago la última pregunta, que es de Quique, que dice, ¿cómo crees que ha afectado la autoconcepción de Occidente como centro del mundo ante la problemática del COVID-19? En un principio Europa infravaloró el problema y consideró que solo era un problema de Asia, que tendría poca repercusión en Europa. ¿Nos serviría esto para comprender que hay problemas globales que no entienden de fronteras? Nos debería servir, ¿no? No, eso conecta con lo que yo decía aquí, que, o sea, por supuesto que sí. Por eso yo creo que debería... una cosa son los hechos que han pasado, que están pasando en la pandemia del coronavirus, ¿no? Y otra cosa es la batalla por sacar las lecciones adecuadas de lo que hemos vivido, ¿vale? Y entonces una lección adecuada de lo que hemos vivido es lo que tú dices, oye, que esto del coronavirus es un problema global, que esto no se puede resolver porque la comunidad autónoma de Murcia haga no sé qué, ¿no? Es que esto o lo afrontamos entre todos, ¿no? O mientras haya países con infección y con el virus, pues nos volverá, tardará más, tardará menos, vendrá, volverá, es decir, ¿no? Esto o lo afrontamos globalmente o esto tiene muy mal pronóstico, ¿no? O sea que los hechos de la pandemia del COVID, ¿no?, nos deberían servir para incrementar esa ciudadanía global a la que aludía al principio Isabel, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia a una comunidad global común, ya que tenemos problemas comunes y que tenemos que resolverlos en común, ¿no? De alguna forma, a desarrollar esta fraternidad, que es una palabra que estaba en la Revolución Francesa, pero es la palabra marginada, ¿no? La libertad tiene mucho predicamento, la igualdad también, pero ¿y la fraternidad? Pues la fraternidad no parece que interese demasiado a nadie. Esto va de fraternidad, ¿no? De que sentirnos formando parte, ¿no?, y semejantes, ¿no?, como hermanos, ¿no?, de la gente con la que compartimos el mundo hoy, ¿no? En ese sentido yo creo que efectivamente tenemos que aprovechar lo vivido, ¿no?, y el dolor de lo vivido como energía para el cambio. Yo antes hacía la asimilación con el infarto. Pues efectivamente intuyo que la cercanía de la muerte, cuando te han metido por un infarto en urgencias, ¿no?, pues dice, oye, pues efectivamente, pues esto que pensaba de dejar de fumar, pues lo voy a hacer. Pues esto que pensaba de andar más, pues lo voy a hacer. Pues esto que pensaba de comer de otra manera, pues lo voy a hacer. Sacas, desde ese dolor, sacas la energía para el cambio, ¿no? Bueno, pues tendríamos un poco que lograr que el dolor enorme, ¿no?, de la crisis del coronavirus que hemos vivido y estamos viviendo, sacar energía para el cambio.
Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando ya, que ya hemos explotado lo suficiente a Víctor. No sé si Isabel quieres decir alguna palabra de cierre o... Bueno, pues nada, que encantada de esta reunión virtual, a pesar de que me costó un poco prescindir del calor humano, pero bueno, al final también han surgido oportunidades de que gente de fuera de lo local de Zaragoza esté aquí con nosotras, entonces bueno, siempre es bueno también abrirnos fronteras, aunque sea a nivel virtual. Y nada, que seguimos intentando dibujar ese panorama de esperanza dentro del contexto que hay, que hoy Víctor nos ha enmarcado. Yo creo que nos ha hecho un marco para situarnos, ¿no? Como un aterrizaje del punto de partida. Y ahora, después de este punto de partida, pues a ver cómo nos interrelacionamos ambos sectores, las ONGs y los agentes de comunicación, para al final ser como más rentables en lo que hacemos y poder engatusar y enamorar más a la ciudadanía, que es de lo que se trata, para construir ese cambio que anhelamos todos y todas los que estamos aquí. Pues nada, muchísimas gracias por asistir a la conferencia, que la colgaremos ahora en el Moodle para que la podáis revisar si queréis, o para quien no haya podido venir, pues la pueda consultar desde casa. Bueno, un placer. Un Vaya muy placer. bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Adiós.